Esta mañana vamos a tratar un tema que le he denominado ¿cuánto daña un resentimiento? Es una pregunta que vamos a tratar de contestarla durante estos 30 minutos que siguen por delante, ¿no? ¿Cuánto daña un resentimiento, ¿no? ¿Cuánto puede dañar un resentimiento? Dice la palabra en Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura o raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Padre, pongo esta palabra en tus manos. Habla a cada corazón esta mañana. Espíritu de Dios, eres bienvenido. Glorifícate y ministra a cada corazón aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar hoy de las emociones tóxicas. En realidad son muchas las emociones tóxicas, ¿no? Que en ocasiones están a nuestro alrededor y alrededor de nuestro corazón. Podemos hablar de la ira, podemos hablar de la envidia, podemos hablar del resentimiento, podemos hablar de la depresión, podemos hablar de una serie de sentimientos e inclusive el texto que acabamos de leer, que lo tiene usted en pantalla, menciona la amargura. Menciona la amargura. Y parece que hay un vínculo entre ciertas emociones que terminan en amargura. Por ejemplo, primero empieza con ira y después se termina con amargura. Primero se empieza con envidia y después se termina con amargura. Están como entrelazadas estas emociones tóxicas. Y el texto que estamos leyendo compara a la amargura como una raíz. Y ciertamente tiene algunas similitudes, ¿no? Las raíces sustentan y nutren un árbol y esto puede ser bueno o puede ser malo. Si usted puede leer, por ejemplo, el Salmo 1, ¿qué dice? Será como plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Eso de manera positiva habla de un hombre que está creciendo en el Señor, una mujer que está dando fruto porque está siempre conectada con el agua de vida que es nuestro Señor Jesús. Pero en este caso también puede ser de manera negativa lo que nos dice este texto, ¿no? Las raíces no se ven a simple vista, ¿no? Cuando usted tiene un árbol, me hubiera gustado tener un árbol aquí para hacer algunas ilustraciones con un árbol, ¿no? Pero ¿qué pasa con un árbol o una planta? Siempre sus raíces están escondidas. Siempre están debajo de la tierra, ¿no? Siempre están escondidas en la tierra. Lo mismo pasa con los sentimientos. Están escondidos aquí en el corazón. Escondidos en lo profundo de nuestro corazón. Y la amargura, queridos hermanos, es un pecado que está dormido. Es un pecado durmiente que crece y retoña bajo la superficie del corazón de los hombres. Cuando el clima es apropiado, la amargura brota, ¿no? La amargura es un sentimiento duradero de frustración, de tristeza, de resentimientos, sentimientos persistentes de disgusto, de queja, de inconformidad y de enfado. Así funciona la raíz de amargura. Déjeme decirle que la Biblia, y estoy impresionado de la Biblia, cómo nos muestra diversas circunstancias, diversos personajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que pasaron por una amargura en sus corazones. Sí, la Biblia lo muestra, ¿no? Y aún es más interesante que el texto no solo habla de la raíz de cada uno de estos personajes o de estas circunstancias, no solamente está hablando de la raíz,
También está hablando del fruto, porque si la raíz es mala, el fruto será malo, ¿no? El fruto será malo. El resultado, por lo tanto, de una raíz amarga producirá palabras amargas, producirá pensamientos amargos, producirá acciones amargas y tendrá planes amargos. Y hasta tu boca, tu saliva está amarga cuando vives en amargura. El Señor lo dijo muy claro, ¿no? El Señor dijo, el árbol se conoce, ¿por qué? ¿Por qué? Por su fruto. El árbol se conoce por su fruto. Y si nosotros vemos personajes de la Escritura, vamos en el texto bíblico, vemos desde el principio, en el libro de Génesis, podemos ver a Caín. Caín se amarga. Sí, Caín se amargó. Él y su hermano Abel traen lo mejor, traen una ofrenda para presentarla delante de Dios. Uno trajo el fruto de la tierra y el otro trae lo mejor de sus ganados. Lo mejor de sus ganados. Y dice el texto que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. No dice que se disgustó con la ofrenda de Caín. Usted lea el texto y se dará cuenta que no dice que Dios se disgustó con la ofrenda de Caín. Pero vemos que se molesta este hombre, empieza a pensar una serie de cosas, porque la amargura te aconseja mal. Díganlo conmigo, la amargura te aconseja mal. 1, 2 y 3. La amargura te aconseja mal. El corazón de Caín se llena de malos consejos, se llena de amargura y termina asesinando a su hermano. A pesar de que Dios directamente le había dicho, ¿por qué está tu semblante así? Si tú das lugar a la tentación, obviamente la tentación va a caer como el león a su presa y te va a comer. Pero si tú no le das lugar, pero esa amargura hizo que él tenga malos planes. Fue mal aconsejado, tanto así que llegó a matar a su hermano, ¿no? En Génesis mismo, más adelante, vemos un conflicto familiar fuerte. La casa de Jacob, ¿no? Su hijo José, usted conoce la historia, su hijo José era el menor de sus hijos y era su preferido. Que Dios nos libre de tener hijos preferidos. Tenemos que amar a todos por igual. ¿Amén? ¿Cuántos aman a sus hijos por igual? Algunos, amén. Jacob tenía a su preferido, que era José. No solo por su conducta, ¿no? Había algo especial en este joven. Dios lo había señalado, le había entregado en su vida sueños proféticos. Tenía un don especial, José. Y su papá Jacob, como lo ve especial y como le tiene una preferencia, un amor, un afecto a ese niño, a ese joven, ¿qué le hace? Una túnica de colores. Lo distingue entre sus 11 hermanos más, ¿no? Le hace una distinción, ¿no? Esa túnica representaba nobleza, representaba distinción. Y cuando sus hermanos ven esto, ¿qué pasó? Dice que se enojaron mucho, se indignaron al punto de amargarse y ya no le hablaban con bondad a su hermano. ¿Y sabe qué? Empezaron a maquinar, ¿no? Empezaron a maquinar cómo deshacerse de José, del chismoso. Llegó el momento en que lo apresaron, lo despojaron de su túnica, lo echaron en un pozo y estaban pensando cómo matarlo. Pero uno de sus hermanos, gracias a Dios, lo salvó. Pero en lugar de salvarlo totalmente, ¿qué hacen? Lo venden a una caravana de mercaderes, ¿no? Que iban hacia Egipto. Lo venden como esclavo porque fíjese que la amargura te hace planear cosas malas. Díganlo conmigo, 1, 2 y 3. La amargura te hace planear cosas malas. La amargura es envidiosa. Vamos más adelante. La casa de David.
la casa de David. Uno de los hijos de David se llamaba Absalón. ¿Cómo se llamaba? Absalón. Y su hermana de sangre de papá y mamá, se llamaba Tamar. ¿Cómo se llamaba la hermana de Absalón? Tamar. Pero David tenía otro compromiso, tenía otra mujer, ¿no? Y uno de los hijos de la otra mujer se llamaba Amnón. ¿Cómo se llamaba? Amnón. No. ¿Qué pasó con Amnón? Este joven se enamora y se obsesiona de su media hermana Tamar. Pastor, ¿eso está en la Biblia? Sí. Este muchacho Amnón se enamora de su media hermana Tamar. No. Se dejó llevar por pensamientos perversos. Debe ser mía, la tengo que tomar. Entonces empieza a idearse algo para que Tamar sea su mujer. Empezó a planear, empezó a maquinar, porque dijimos que la amargura, ¿qué es lo que hace? El último que dijimos, te lleva a planear cosas malas, ¿no? Y Amnón empieza a planear, ¿no? ¿Qué es lo que hace este hombre, este joven? Se finge enfermo. Se hace el enfermito. Me duele aquí, me duele acá, un poquito adelante y un poquito atrás. Estoy enfermo. Necesito que alguien me asista. Y la mejor persona para asistirme es mi media hermana Tamar. Ella es una excelente enfermera. Mándenla, por favor, para que me ayude porque me muero. ¿Qué pasó? Cuando estaban solos, él y ella en casa, la toma por la fuerza y la viola. No dice el texto la viola, pero la violó. Abusó de ella. Esta joven sale afligida, sale ultrajada de la casa de su hermano. Y con el primero que se encuentra, el hambre y la necesidad, con Absalón. Yo me imagino que Absalón toma a su hermana, la abraza, la consuela. Esta chica llora desconsoladamente en su corazón, ¿no? Pero Absalón está esperando que su padre haga algo, que tome justicia, que ponga equilibrio en esta situación difícil. Está esperando que haga algo, que como autoridad resuelva esta situación por lo que había hecho su hermano, que era muy grave, ¿no? Si leemos la historia bíblica, nos damos cuenta que David fue muy permisivo. Fue un hombre muy permisivo, no hizo justicia. Mínimo debió haberlo sacado de la casa. Cuando su hijo hace algo que no es correcto, usted tiene que disciplinarlo. ¿Sí o no, Pablito? Pablo, perdón. Cuando su hijo hace algo que no es correcto, usted tiene que llamarlo al orden. ¿Sí o no, Santiago? ¿Dónde está Juan? No lo veo, Juan. Bueno, ya mismo lo disciplinamos. David no disciplinó a su hijo. David dejó que pasen las cosas. Mínimo tenía que haberlo disciplinado, desterrarlo por un tiempo, meterlo en la cárcel. Vete de aquí por un tiempo, destiérrate. Estas cosas marcaron el corazón de Absalón, mis hermanos. Porque cuando no viene la disciplina de parte de la autoridad, la persona que ha sido agravada o los que están alrededor se desenfrenan y toman justicia en su propia mano. Y eso fue lo que pasó con Absalón, ¿no? Los Absalones surgen cuando no se hace justicia. Cuando esto sucede, Absalón se queda callado, empezó a amargarse, porque su padre no hizo lo correcto y esperó 2 años maquinando, porque la amargura maquina y no tiene límite de tiempo. Díganlo conmigo, 1, 2 y 3. La amargura maquina
y no tiene límite de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hace Absalón? Espera la ocasión y se inventa una fiesta de hermanos. Vamos a reunirnos en mi casa, una parrillada, vamos a pasarla chévere, vamos a comer rico, pasarla bien, ¿no? Unas costillitas ahí asadas, unos chorizos argentinos. Les hablé de una de mis comidas favoritas, ¿no? ¿No? ¿Y qué hacen? En plena fiesta, cuando estaban en plena algarabía, Absalón mata a su hermano. Después él sí tiene que salir huyendo. Y es impresionante lo que puede hacer la amargura. Hermanos, en el Nuevo Testamento también encontramos los personajes que saborearon la amargura, ¿no? Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos se saben esta historia? Pero todos la sabemos, ¿no? El hijo le dice al padre, dame la herencia, dámelo todo lo que me pertenece. El hijo menor se va, el padre le da la herencia que le pide, malgasta todo lo que tenía y llegando el momento este hijo menor vuelve en sí, se arrepiente, se da cuenta de lo que está pasando y decide volver a la casa de su padre, ¿no? Su padre lo está esperando, ese padre amoroso lo está esperando, ¿no? ¿Y qué hace? ¿No? Lo vuelve a vestir, le da anillo, le da calzado, le dice, mi hijo que se ve perdido ha sido encontrado, y arma una fiestota, porque su hijo perdido había vuelto, ¿no? Le hace una fiesta en su honor, ¿no? Pero su hermano mayor, los hermanos mayores, y no me refiero a los hermanos mayores de sangre, los hermanos mayores de las congregaciones de nuestra iglesia. Su hermano mayor viene llegando del trabajo sudado, cansado, y cuando va llegando a la casa, oye voces de fiesta, ¿no? Y alegría. Yo me imagino que este hombre pensó, me están haciendo una fiesta en mi honor por lo trabajador que soy. Pero cuando llega, pregunta de qué se trata. Cuando se entera, dice, yo no entro a esa casa. Yo no voy a entrar a esa casa. No me parece correcto lo que estás haciendo, papá. ¿Sabe por qué? Porque, como vimos la semana pasada, la amargura critica, juzga y se queja. Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. La amargura juzga, critica y se queja. Hermanos, yo de manera intencional he tomado estos escenarios que se dan en el seno de la familia. Si usted se da cuenta, todo tiene que ver con el aspecto familiar. La amargura crece en todo lugar y en cualquier época de la vida de los hombres. Puede crecer en un niño, puede crecer en un adolescente, puede crecer en una mujer, en un hombre, en ancianos. Por ejemplo, un niño que su padre lo abandone y que vea cómo sufrió su madre, cómo pasó por tiempos tan difíciles su madre, y que solo oiga palabras negativas de su padre, aunque nunca lo vio, está amargado contra él. Está enojado, dolido contra él. Hermanos, hombres, mujeres, cónyuges, padres, hijos, es probable que en el principio todo iba bien, ¿no? Pero algo pasó y el corazón de uno de los integrantes de la familia está amargado. Y eso trasciende en el plano personal, físico, espiritual y en el plano social. Alguien amargado tiene problemas para relacionarse. Díganlo conmigo, 1, 2 y 3. Alguien amargado tiene problemas para relacionarse. Ahora yo quiero contestar esta pregunta. ¿Cuánto daña un resentimiento, mis hermanos? ¿Cuánto puede dañar un resentimiento? Me permito volver a leer Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos queridos, es terrible que el creyente no pueda alcanzar la gracia de Dios. Es una de las peores cosas que podemos vivir como hijos de Dios. Que por causa de esta raíz de amargura, usted y yo no podamos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y no importa dónde se encuentre, escúcheme acá, no importa cuánto usted adore al Todopoderoso o de qué manera impulse la obra del Señor con su dinero, con sus recursos, una persona amargada no puede alcanzar la gracia de Dios. Por más que busque nuevas amistades, nuevos proyectos, nuevos lugares, otras iglesias, tú te dices, me voy por otro lado porque aquí no crezco. Es que estás amargado. No siento el Espíritu, estás amargado. Necesitas un cambio dentro de ti, porque no puedes alcanzar la gracia de Dios con esa amargura que hay en tu corazón. La amargura, hermanos, en primer lugar, da lugar al enemigo. Poco a poco el enemigo, el diablo, va ejerciendo influencia en tu vida. No te das cuenta, muchas veces en nombre de lo espiritual, en nombre de la religión, pero el enemigo está ahí ejerciendo influencia, ¿no? Y la conduce a cometer graves errores a esa persona. Humilla y desprecia, tiene actitudes de enojo e inconformidad y la misma fe se va deteriorando. El salmista lo explica de una forma clara y directa. Miren lo que él dice de él mismo. Dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas, ¿no? Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Cuando estás amargado así te pones. Perdón que se lo diga, mi hermano. Pero esto es lo que causa la amargura. Número 2. La amargura llega a cegar el entendimiento de las personas. Se vuelven sabios en su propia opinión. Es así y así será. Y por más que me digan lo que sea, así es. No reflexionan, ni permiten consejos para conocer los planes de Dios. Cuando las personas son temperamentales y explosivas, hermanos, pueden dañar a otros dentro de la iglesia, de la familia, en el trabajo, y donde se estacione el amargado, donde hable, donde camine y se desenvuelva, puede hacer daño. Puede hacer daño. Número 3. El mal de la amargura, como lo dijimos al principio, y quiero ahondar un poco más aquí, avanza como una raíz y puede contaminar a otros. Y contamina a otros, es como un virus, como el COVID-19. Cada vez se pone más profunda y se extiende de forma subterránea, llegando lejos y brotando en otros sitios, ¿no? Como le dije al principio, las raíces son vitales para todo árbol, ¿no? Porque allí se alimentan. Si las raíces son malas, el fruto también será malo y el árbol también será malo, ¿no? La raíz da seguridad y sostiene al árbol. Si las raíces se secan, escúcheme acá, el árbol se cae. Ahora, las raíces poseen la capacidad de volver a retoñar cuando parece que no hay vida, ¿no? Entonces pueden pasar años. Tú dices, no, ya estoy bien, ya pasó, quedó ahí impune, no importa el resentimiento que tenía, pero eso no tiene límite de tiempo, mis hermanos. Esa raíz puede volver a brotar en cualquier momento, si es que no ha sido tratada. Hermanos queridos, así funcionan las raíces de amargura, ¿no? Hay mucha similitud con el corazón de los hombres, con tu corazón, con el mío. Nos multiplicamos en lo que somos y de la abundancia del corazón
De la abundancia del corazón habla la boca. Así es la raíz de amargura. Entonces yo quiero concluir esta mañana, no quiero tomar más tiempo del debido porque quiero hacer algo especial al final de este mensaje. La pregunta es, y a manera de aplicación, ¿cómo podemos sanar? Pregúntese a sí mismo, dígalo con su propia boca, 1, 2 y 3. ¿Cómo podemos sanar? ¿Cómo podemos sanar? Yo tengo 3 cosas que quiero compartir con ustedes que creo que van a ser de mucha ayuda para nosotros. Número 1, reconozcamos que la amargura es pecado. ¿Amén? No están muchos de acuerdo. ¿Y sabe por qué a veces no estamos muchos de acuerdo? Porque siempre decimos, pero es que a mí me han hecho el daño. Por eso yo soy así. Y cantamos como Janet en los 80. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Y vamos así por la vida, resentidos sociales, amargados sociales, con raíces de amargura. Ahí, revolcándonos en esa amargura. Qué rico que me siento. Y ahí haciendo angelitos de amargura. Así anda muchas veces la gente. No es mi culpa, no es mi pecado. A mí me hicieron así. Mi marido me hizo así. Mis hijos me han hecho así. La iglesia me ha hecho así. Pero déjeme decirle que la amargura es un pecado que usted lleva en su vida. Si es que lo lleva, espero que no. ¿Ya? ¿Y sabe qué es lo peor? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Nos conduce en primer lugar a la muerte espiritual. Porque donde hay amargura, un espíritu de amargura, no puede desarrollarse el Espíritu de Dios. O es la carne o es el espíritu. Y entonces estás muerto espiritualmente porque la amargura está tomando más raíz y más raíz y más raíz. ¿No? ¿Y sabe qué es lo primero que usted dijo? ¿Qué es lo que hay que hacer con los pecados en nuestra vida? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer con nuestros pecados? ¿Alguien me puede decir? Confesarlos y apartarse. ¿Cómo sano? Número 1, reconocer que la amargura es pecado, nos conducirá a la muerte. Y lo que yo tengo que hacer es confesar que estoy amargado, resentido, dolido y apartarnos para alcanzar de Él la misericordia de Dios. Proverbios 18:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa, el que se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Por ahí tenemos que empezar. ¿Cómo lo hago, pastor? Examine su corazón primero. Pero examínelo sin autojustificarse. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. No. Examine su corazón. Me han hecho daño, es verdad. Mi vida no ha sido fácil, es verdad. Pero yo permití por mis propios medios que esto se anide en mi corazón. Que esto crezca en mi corazón. Entonces, examine su corazón, busque ayuda, busque a su líder, busque a su consejero, busque a su pastor para poder ayudarle. Abra su corazón y confiese. ¿Sabes lo que dice Santiago? Nosotros no somos como la iglesia popular que necesitamos ir delante de alguien a confesar nuestros pecados. Pero la Biblia dice en Santiago, confesaos vuestros pecados unos a otros para que sean sanados. Entonces busque ayuda. Hay situaciones que necesitamos buscar ayuda, situaciones como la amargura, que tenemos que ir delante de otra persona para que nos ayude, donde tú puedas sacar de tu corazón esa amargura, ese dolor, esa tristeza, ¿no? Número 2, una vez que usted ha confesado, que usted ha buscado ayuda, que usted ha reconocido, que ha pedido perdón,
Lo segundo, arranque la raíz de amargura. Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. Arranque la raíz de amargura. Hermanos queridos, usted y yo tenemos que restaurar nuestra relación con los demás para que podamos disfrutar plenamente las bendiciones de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Decida desarraigar la amargura que nació de un resentimiento, permanezca y que ha permanecido, mucho tiempo dañando su vida. Que ha estado ahí dañando su vida. Esa raíz, hermanos, siempre será un estorbo a las bendiciones del cielo. Por eso dice, cuidado que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, porque los que están amargados no pueden recibir las bendiciones del cielo. ¿Qué tengo que hacer? Desarraigue esa amargura de su vida. Decida sacarla de su vida. Lo ha confesado, ha pedido perdón, pero ahora usted tiene que empezar un proceso de desarraigar, sacar, romper con eso mi vida. Sí, es un proceso espiritual de ministración, pero también es un proceso psicológico, de sanidad. De sanidad, hermanos. Nuestra vida es una vida integral, que necesitamos que alguien ministre nuestras vidas, que podamos confesar, romper, pero también a veces necesitamos un psicólogo, una ayuda, alguien que pueda darnos esa ayuda, con quien podamos hablar. Confiese su pecado y apártese de él. Y número 3, decido caminar en libertad. Dígalo conmigo. Decido, más fuerte, con convicción. 1, 2 y 3. Decido. Amén. Déjeme darle una mala noticia frente a todo esto. ¿Le gustan las malas noticias? ¿Ah? ¿No le gustan? Pero es una mala noticia para que esté alerta. Todos los días tú decides cómo quieres vivir. Todos los días, aquí vienen las malas noticias, habrán injusticias, abusos, maltratos. Todos los días. Pero tú decides si aceptas que te caiga encima ese camión de basura o te haces a un lado y pasas adelante de ti. ¿Está comprendiendo, mi hermano? Tú puedes decidir cómo vivir esta vida, si quieres vivir amargado o quieres vivir libre, decir eso no me cae a mí, eso no me va a mí. No me importa que digan lo que sea, no me importa que se porten mal. Yo decido vivir libre. En el mundo vas a tener aflicciones. En el mundo van a pasar injusticias contra de ti. ¿Qué vas a hacer? Me voy de la iglesia. No quiero saber nada de esa iglesia. Me voy a divorciar porque ese hombre es terrible. No voy a hablarle más a mis hijos. Voy a renunciar a mi trabajo porque mi jefe es malo. ¿Cómo quieres vivir? Hermano, hay una cosa que nadie te puede quitar a ti. Escúchame acá. Y es tu decisión de vivir feliz. Eso nadie te lo puede robar. Eso te lo robas tú mismo. Eso tú mismo le estás entregando el derecho a otra persona para que te haga la vida imposible, para que estés amargado. Pero tú lo decides. Pero yo te digo hoy, decide caminar en libertad. Se lo dije a alguien esta semana que está en un lugar de liderazgo. Le dije, por favor, no permita que no se tome de manera personal las consejerías o las cosas que usted escucha de otros. No se lo tome personal.
porque eso va a amargar y dañar su corazón. Y lo mismo, este consejo lo abro para todos ustedes. No se lo tome tan personal. Y deje que el Señor pelee por usted. Deje que el Señor pelee por usted. No se amargue. Cuando usted se amarga, le está entregando el derecho de que esa otra persona tome control sobre su vida. Y el enemigo mucho más. ¿Ven?